Hola, buenos Buenos, días, Ernesto. buenos días, Alexis. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿y Bien. tú? Pues sobreviviendo a la pandemia. Esperando, no, 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 esperando la nueva ola de, No, te voy a explicar. Estoy sobreviviendo a la pandemia. porque Y ya, te voy a explicar por qué. Porque ahorita, mientras estamos platicando acerca de la pandemia, me viene una reflexión, ajá, que es hace 30 años. Ahorita tenemos un desastre con el hecho de la pandemia, los encierros y demás, ¿no? Pero hace 30 años aproximadamente, cuando empezamos a estudiar la carrera, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos entrado a la pandemia en esa época? ¿Sí me explico? mm, Los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas de comunicación, la tecnología, no era la misma hace 30 años. claramente. Entonces, por eso me quedé pensando y dije, sobreviviendo a la pandemia, porque yo creo que hace 30 años las cosas hubieran sido completamente diferentes. De todas maneras, de Sí, todas maneras. Y no solamente por la comunicación, claramente también por la tecnología médica. también, también. O sea, yo creo que ahí sí hubiese sido, como dicen ustedes, un desmadre. Sí, sí, es válido, pero está sancionado decirlo en redes sociales y demás, ¿no? Bueno, pero es cierto, o sea, finalmente, haciendo la reflexión, ¿no? Si esto hubiera pasado hace 30 años, Ujú. cuando había que hacer un contexto acerca de la situación, ¿no? Primero, desde el Ah, punto de vista primero, tecnológico, bueno, pensemos. ok. Pensemos que los sistemas, apenas el uso de las computadoras, en el caso de México, pues apenas estaban incluyendo, Iniciándose. iniciándose, o sea, se trabajaba con las tarjetas perforadas, todavía se trabajaba con los floppies, los discos grandes de Y, floppy, y, y recién, y recién, exactamente. recién, yo me acuerdo en esa época, si tú me sitúas, cuando yo comenzaba la formación universitaria, nosotros en casa teníamos acceso a una computadora porque mi hermano mayor estudiaba informática. Okay. Entonces era una herramienta que necesitaba. Pero, pero yo no quería yo no quería eso, yo quería seguir con mi máquina de escribir. Y los primeros años era todo así. Entonces, claro, estaba comenzando el tema, pero esto de tener una máquina, un computador en casa, en cada casa, o más de uno, No, no era posible. era impensable. No, y además porque los armatostes en ese tiempo de las computadoras eran grandes. O sea, pensar en recordando, ¿no? Que los microcircuitos y la fibra óptica en ese tiempo todavía no estaban, apenas estaban estudiando, apenas estaban generando nueva Pero tecnología. nada, Y estamos hablando que en Estados Unidos posiblemente tuvieran computadoras, pero no había una en cada casa todavía, ¿no? Que son los que llevan la batuta con respecto al desarrollo del sistema de cómputo, ¿no? estaba, estaban las computadoras en blanco y negro, O en amarillo. luego aparecieron las ámbar, que eran las que descansaban o permitían que no se cansara tanto la vista. Yo recuerdo que el primer computador que tuve, que ya debe haber sido avanzada la carrera, eh, era espectacular, maravilloso, era la última generación que tenía una capacidad de 600 megas. Sí, sí. Y de hecho, para trabajar en la computadora no tenía el disco duro como lo conocíamos inicialmente. Tenías que llevar uno sistema operativo y el otro el sistema donde ibas a estar grabando la información. Y en ese tiempo ni pensar en el Windows todavía, No. ni el mouse. O sea, el mouse apareció tiempo después, igual Windows apareció tiempo después, ¿no? Obviamente que la manzanita tuvo un poquito de creatividad al respecto, pero sí tardó Mm. en empezar. Estamos hablando a principios de los noventas, ya estamos principios, mediados de los noventas, cuando en mi país empezó a llegar toda esta tecnología. Por supuesto que tuvo su desarrollo muy rápido, pero regresando un poquito Sí. atrás, también el sistema de comunicación. Ahorita es tan sencillo que tú le escribas un mensaje a una persona, pero
hace 30 años, pensar en un WhatsApp, en un teléfono, en un móvil, era muy difícil. No, no No, existía, era una fantasía de los supersónicos. claro. Y más porque Esto mismo que estamos haciendo ahora. no, y el Con- teléfono, por ejemplo, ni siquiera todas las casas tenían teléfono. Entonces, Mm. te estoy hablando del armatoste esa que sonaba Mm. con su campanilla y que tenías que levantar y su disco, no me acuerdo cómo le llaman ese disco, pero sí te permitía, o sea, era un armatoste y no todas las casas lo tenían. Entonces, si tú querías hacer una llamada, había muchísimos teléfonos públicos donde esperabas en una cola, agregabas monedas y fíjate, de las monedas, cuando empezaron las tarjetas de insertar eh, para hablar por teléfono, también tardó un poco de tiempo. Sí, bastante. Entonces, el común era agregar tus 20 centavitos o algo y agregarlos en el teléfono y esperar a y marcar, ¿no? El discar que En, le llaman. sí, en casa cuando era chico, levantabas el teléfono y te respondía una operadora. Y la operadora, a ella le tenías que decir, comuníqueme con el número tanto. Correcto, No llamabas directamente. correcto, sí. Bueno, está claro, la tecnología ha avanzado más en los últimos 50 años que en toda la humanidad, Sí. en toda la historia. Por lo pronto, pandemia en ese minuto, clases online, cero posibilidad. Y deja la televisión, que es otra, es una de las herramientas que tenemos actualmente, ¿no? La televisión, pues tampoco era común de las familias. Había familias que se reunían en la casa del vecino, o sea, los niños se reunían en la casa del vecino para poder ver la televisión. Pero estamos hablando de una condición en la cual a fuerza tenías que convivir con la gente. Es decir, Exactamente. abrías los niños no se la pasaban dentro de la casa, se la pasaban gritando, corriendo y haciendo todo el desastre Afuera. en la calle. ¿Sí? Entonces los partidos de fútbol, y todo eso te habla de cuán difícil hubiera sido estar aislado si O hubiera tal vez, presentado una pandemia. o tal vez no hubiese sido necesario estar tan aislado. ¿Por qué? Porque existían las comunidades también. ¿Ok? Sí, sí. Existían las vecindades, existían los barrios más cerrados, mucha vida de barrio. Yo recuerdo en la ciudad donde yo vivía, en Viña, había un supermercado Sí. que no era tan, o sea, comparado ahora con los que hay, no era ni la mitad. Por lo tanto, la inmensa mayoría de la gente hacía sus compras en el sector. Tal vez hubiésemos tenido que estar con mascarilla, pero todo dentro de un no sé, de un barrio que se podía autosustentar, por decirlo de alguna manera. No viajaba toda la ciudad Claro. al supermercado grande como ahora, por ejemplo. Pero O tenías al mall. igual, Existían los malls. el mall, ¿te refieres al mercado de pulgas o no? No. Al mall. No, a los malls grandes, Ah, ok, ya, ya. No, aquí teníamos, por donde están las ejemplo, grandes multitiendas y todo sí, el. ya te entendí. Entonces aquí lo que teníamos era el acceso, por ejemplo, a los mercados, que es donde siempre abarrotabas a la gente. O sea, yo creo que lo complicado en este caso, quizás hubiera podido frenar un poco la propagación, pero también debemos reconocer que era una vez que pudiera haber gente que estuviera viajando, hubiera podido desarrollarse el contagio, me explico. Ahora, lo que Tampoco sí había tanta también, facilidad para viajar. ese es otro de los puntos, ¿no? Quiere decir que cuando uno pensara viajar en avión, no lo podía hacer cualquier persona. Ahorita ya Mm, es un poquito más el acceso, hay un sí, intercambio tremendo, hay un flujo tremendo de gente de país a país, ¿no? O sea, decías, no, voy a Estados Unidos, era lo más cercano, ¿no? Pero sí, pensar, por ejemplo, ir a Europa, no, decías, claro. es que tiene dinero esa persona. No, ahora están las líneas low cost, entonces es mucho más fácil. Sí, sí, Y claramente yo creo que hay un mejor ingreso per cápita a nivel general, lo que hace más posible, digamos, pero sí, si se hubiese desarrollado la pandemia como tal, piensa tú que si comienza en Wuhan, en China, ¿cuántos wuhaneses
hubieran hubiesen salido. viajado o cuánta gente hubiese ido en esa época a Wuhan. Fíjate que es otra de las cosas también, no solamente las personas, sino también las importaciones. Las Totalmente. importaciones no eran tan increíbles. No, Nosotros tenemos los tratados de libre comercio y demás, y algunos otros tratados con distintos países, pero no era algo que dijeras, pensar en algo importado, decías, oye, esto viene de tal país, y te admiraba porque decías, oye, ¿cómo llegó? O sea, ¿cómo viajó tanto, no? Y por supuesto que los sistemas aduanales, los sistemas de protección no estaban tan desarrollados como ahorita, ¿no? Que aún así tienen sus fallas, ¿no? Pero sí, o sea, pensar en el hecho de que a lo mejor hubiera habido una pandemia empezaría como una epidemia o una infección local, pensar que se desarrollara hace 30 años serían otras condiciones. Lo que sí es que una vez empezado a propagarse, vendría la problemática, ¿no? Porque decir, bueno, como decías, la educación en línea, la educación por no. televisión, cero. Y aún más, hubiéramos tenido que estar aislados porque la educación, no podíamos hacer las cosas presenciales, ¿no? Mm. Como sucede ahorita, ¿no? Bueno, es cosa de revisar las pandemias previas. Claro, claro. Sí, porque ha habido también una serie de enfermedades que no han salido como esta. Pero bueno, lo que tiene este virus es que le permite propagarse, porque ha habido, por supuesto, virus letales, ha habido contagios por bacterias que son muy agresivas y debido a que matan a las personas rápidamente, no se propaga tan rápido, ¿no? Entonces, Mm, como esa tiene cierto periodo de incubación, pues sí te mm. permite estar infectando a más personas, ¿no? O sea, lo Ah, mismo pasaría, por ejemplo, con el virus de la influenza, por ejemplo, ¿no? sí, aparte que tienes el factor de que hay muchos que son asintomáticos, entonces contagian sin tener ni siquiera idea que estén enfermos. Claro, claro. Además, no tendríamos tantos irresponsables de los jóvenes porque en ese tiempo todavía respetábamos a lo que eran las autoridades paternas, ¿no? O sea, decía el padre, no van a salir y no salías. Entonces era un sistema Mm, diferente completamente. todo En muy cuanto a distinto. igual la educación, quién sabe qué hubiera pasado con la educación en caso de estar aislados. Yo creo que cierto es que muchos de nosotros teníamos la práctica en casa, es decir, en un momento determinado los padres se sentaban contigo a hacer lecciones aunque no estuvieras en la escuela. Decía, a ver, vamos a ver cómo lees, vamos a ver cómo haces matemáticas, y ellos se sentaban en algún momento para revisar cómo ibas, ¿sí? Y obviamente que estaba la educación por la letra con sangre entra, ¿no? Pero funcionaba, ¿sí? Sí, sí, el tema ahí es que nuevamente, al no estar la comunicación eh, a través de la tecnología virtual, online, qué sé yo, no hubiese tampoco existido el teletrabajo. Claro. ¿Y, y qué hubiese pasado entonces en términos económicos, en términos financieros en las familias, considerando además que estábamos en un momento de, bueno, principio de los 80 y mediados de los 80 todavía saliendo de una crisis financiera mundial gigantesca, con muchísima alza de los números de cesantía. eh, Entonces, nuestros países, al menos, creo yo, estaban eh, económicamente mucho más debilitados que hoy. Em, ¿Cómo compensas en una situación de pandemia, de encierro, que la gente no hubiese podido ir a trabajar? ¿Quién paga? Las empresas no tienen ingresos, al no tener ingresos no pueden pagar, quedan todos cesantes. Hoy día hay bonos, hay una serie de ayudas estatales, eh, Y y, prestaciones, y, muchas y, prestaciones también. y la gente puede trabajar por teletrabajo. Entonces, yo creo que hubiese sido un desastre. No he revisado en profundidad qué pasó, por ejemplo, en las pandemias anteriores, 100 años atrás y 100 años antes, aparte del número de muertes, que proporcionalmente me parece que fue mucho mayor, porque claramente la población mundial era muy inferior, pero al mismo tiempo no existía la tecnología médica, entonces eh,
los casos de muerte eran muchísimos más, proporcionalmente hablando. Pero estuvo, por Pero ejemplo, sin contar ni siquiera con eso. O sea, te insisto, en términos económicos, ¿qué pasa? sí, ¿Qué hubiese pasado? estaba la fiebre española, que en Mm, algún momento se dio. Sin embargo, así como que dices tú, bueno, ellos sobrevivieron, de alguna manera se aislaron y no se propagó tan fuertemente, ¿no? Sí es cierto que ha habido historias donde ha aparecido enfermedades y las han podido controlar fácilmente, pero sí, o sea, estamos hablando obviamente que no se hubiera presentado igual, ¿no? Por muchas de las características de intercambio de gente, de viaje de la gente, de condiciones de sanidad, pero pensando más o menos un equivalente, ¿no? Entonces, lo que sí también puedo decir es que, como dices, el sistema de salud no estaba tan mm, avanzado, o sea, el paracetamol fue un milagro, no mentira. Algunas medicinas que aparecieron sí fueron una gran ayuda, porque había tan solo para los ensayos de medicamentos o demás, había unos consorcios muy fuertes con las farmacéuticas, ¿no? Que mm, te ponían un precio o te ponían un valor que a veces era inalcanzable por la gente, sin contar que no todos tuvieran acceso a un sistema de salud pública. Entonces, mm. en ese tiempo, pensemos que llegabas a algún sitio de algún centro de salud y te tipeaban con máquina de escribir todo lo que tenías que hacer, ¿no? Todavía algunos lo siguen haciendo, ¿no? Pero pensamos que era obligado, no era así tan dinámico el asunto, ¿no? Y los medicamentos, hablando en ese tiempo, no eran tan distribuidos en todos los sitios, ¿no? Entonces pensar que a lo mejor una ciudad grande sí pudiera tener acceso, las ciudades pequeñas o los pequeños pueblos no tendrían acceso a ello, ¿no? Pero también tardaría mucho en llegar la enfermedad a esos sitios. Actualmente, por ejemplo, el hecho de que la gente de pequeñas ciudades pueden ir y venir a grandes ciudades porque tiene acceso a un carro, cosa que en ese tiempo no era común, eso ha facilitado la Exactamente. propagación de las enfermedades, ¿no? Entonces, ahora encuentras en sitios rurales gente que está infectada por el virus. Obviamente que en ese tiempo no era tan fácil. Pensar entrar en la serranía hace 30 años no era tan sencillo. Sin contar el narcotráfico, por supuesto, ¿no? Pero sí, hay Exacto. muchas cosas que se darían diferentes, ¿no? O sea, no hubiéramos estado preparados ni para el desarrollo de una vacuna en tiempo récord como se está llevando por primera vez en la historia. No estaríamos preparados para poder contener las enfermedades porque ni siquiera sabríamos de qué enfermedad está tratándose, ¿no? Pensaríamos que es un resfriado cuando en realidad es algo más complicado, ¿no? Entonces, Mm. quizás pensar en el sistema económico, pues sí, quizás pudiéramos sobrevivir porque había más producción interna de muchos Eso, productos. eso sí, eso O sí. sea, por ejemplo, los alimentos, la gente de los mercados, que había muchos mercados, tenían la posibilidad de traer del campo directamente. Inclusive hay fotografías de cómo los campesinos andaban a mitad de ciudad con cargando ya sea el maíz, ¿cómo se dice? La naranja o muchas frutas y Mm. verduras, ¿no? Y aparte los pequeños comercios que tenían el pan, por ejemplo, el panadero, seguía dando sus vueltas por todos lados, ¿no? Entonces, sí habría forma de que quizás en el caso de la alimentación, en el caso de las cuestiones económicas, no hubiera tenido un impacto como el de ahora, porque ahora necesitamos de mucho intercambio con otros países, porque Mm. ahora ya no producimos tanto en el campo como producíamos hace algunos años, ¿no? Y porque los pequeños comercios, estamos hablando de la vendimia que tenemos en la calle en comparación ahora de los centros comerciales, ¿no? Sí, claro. Entonces, había forma en que pudiéramos mantener quizás la economía más estable, porque no dependíamos tanto del exterior, ¿no? Sí, pero de todas maneras, insisto, tal vez no dependíamos tanto del exterior, pero bajo las condiciones que ha implicado esta pandemia hoy día de aislamiento social, Sí, no hubiese existido, o sea, claramente no existía el teletrabajo. claro, Entonces, ¿qué? La gente tendría que haber ido a trabajar y exponerse al contagio, sí, o no trabajar
y la economía de cada Colapsa. país colapsa. Que si tú revisas las pandemias anteriores, lo mismo, o sea, la peste negra, por ejemplo, que fue hace muchísimo tiempo, Sí, estamos hablando de no sé cuánto, 1400 por ahí, eh, el desastre económico fue gigantesco. sí, 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 Y, de hecho. y al no tener, por eso te digo, las posibles condiciones de prevención que tenemos hoy día, incluido el tema económico, a propósito del teletrabajo, la población europea en ese momento bajó de 80 a 20 o 30 millones. Sí, de hecho fue una tercera parte de la población, si no Eh, mal recuerdo, y eso hubo grupos sociales que sí se aislaron completamente y que no permitieron que alguien más se contaminara. O sea, sí había ciertas estrategias, ¿no? Que mm, inclusive cuando se sabía que un pequeño poblado estaba aislado, ponían una piedra en la cual colocaban vinagre y ahí ponían las monedas y ahí dejaban los alimentos y entonces seguían con el intercambio. Pero fíjate la cultura tan distinta, ¿no? Ellos sabían que estaban contaminados y no tenían, o sea, trataban por todos los medios de no contagiar a los demás. Ahora tenemos los responsables, los cultos o los educados, que de pronto saben que estoy contaminado, pues quiero salir a la calle porque me hace falta respirar y convivir con la gente, pero estás contaminado, ¿me explico? mm, O sea, es mm. un gran contraste de cómo la gente, de alguna manera, estaba consciente de que una enfermedad no se tenía que propagar. Y ahora somos tan sociales que ya definitivamente no podemos estar tan tiempo encerrados. O sea, que todo el mundo dice, quiero salir, quiero salir. Oye, pero ¿a dónde quieres salir si vas a infectar? Y el aumento de la población obviamente hace que aumente la probabilidad de contagio. Piensa, por ejemplo, en pandemias o enfermedades más recientes, ¿no? La viruela, que, que, que fue Sí, fatal también. Sí, muy fatal y se expandió a partir de 1800 y algo, pero que es una enfermedad que está registrada desde los comienzos de la historia de la humanidad, ¿no? sí, sí. Eh, y el último caso, ¿cuándo se registró? ¿A partir de cuándo se considera extinta? Ahí tiene En el ciertos, 77. cuando tienes, desarrollan, por ejemplo, la vacuna, esa Pero el, vacuna se- que fue masiva la pero el vacunación, ¿no? 77. Sí. O sea, fue una enfermedad gravísima, extremadamente Ok, contagiosa, ok. que se mantuvo miles de años en el planeta. Sí. Porque se sabe que estaba presente hace 10.000 años. No, y de hecho muchas enfermedades tienen lo mismo. Por ejemplo, ¿cuánto tardó en tratarse, por ejemplo, el sarampión, Bueno, la poliomielitis? también. ¿Sí? Y, y Y, con, y y con lo que sigue vinieron. habiendo pequeños brotes. O sea, nosotros también estamos conscientes que, por ejemplo, la peste bubónica no se extinguió. O sea, así como apareció, desapareció. Y hay todavía rastros de animales o personas que han tenido peste bubónica, ¿no? Entonces no se desarrolló una vacuna ni se Mm, podía desarrollar porque estamos hablando de una bacteria, ¿no? Entonces no se desarrolló un sistema de curación como tal, ¿no? De mm, prevención como tal, pero sí no ha tenido el mismo impacto debido a todo el desarrollo tecnológico que es en la farmacología, ¿no? Entonces, mm. eso ha permitido minimizar muchos de los efectos de enfermedades y demás, ¿no? Estamos hablando en el caso, por ejemplo, del virus del SIDA, que en algún momento, cuando apareció por primera vez, tampoco se sabía que se enfrentaba. Todo el mundo tenía miedo, decían, ya llegó una persona que no sabemos cómo se transmite, que no sabemos cómo es el proceso de incubación, que no sabemos, y todo el mundo le tenía un pánico a la persona que tenía SIDA enorme, enorme. Pero estamos hablando también de un problema de cultura o un problema de educación, ¿no? Los médicos, que se supone que tienen la preparación enorme para poder enfrentar esas enfermedades, de pronto se ven limitados. O sea, Mm, al mismo tiempo que dicen, yo sé que tengo que entrarle, pero no sé contra qué me estoy enfrentando. mm, Y por supuesto que hay médicos que están más diseñados para esa situación, ¿no? Es un epidemiólogo, tienes alguna persona que dices tú, bueno, pues me voy a buscar enfermedades tropicales, que son cosas extrañas que aparecen en poblados y demás, ¿no? Y hay enfermedades que afortunadamente no llegan
a propagarse, porque ha habido pueblos, pequeños pueblos, que aparece una enfermedad y acaba con el poblado, ¿no? En un Mm, abrir y cerrar de ojos. sí, sí, y por otro lado esta cosa de que en la medida que las enfermedades van apareciendo, claro, tú dices, cuando apareció el VIH todo el mundo le tenía pánico, pero no se sabían, al principio hay muchas cosas que no se saben. También tenemos el desarrollo de la biología en ese caso. Entonces el tema de, no, que no lo puedes tocar, no, 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 si lo tocas no pasa nada, no, pero Claro. es que la saliva, es que la lágrima, después dicen, sí, hay una dosis, pero es muy baja. Bueno, ahora con esta pandemia, no, que primero los niños no se contagian, Claro. después se contagian, parece que sí podrían contagiarse, pero no desarrollan la enfermedad grave. Después resulta que sí aparecen casos de niños que hasta mueren. Entonces es todo tan variable, que el virus es tan pesado que cae al metro. Después te dicen, no, ojo porque se mantiene en el aire. Claro, claro. Entonces todo eso también va haciendo que la desinformación, o hay más información, pero es información que como corre tan rápido, es información que además varía muy rápido. Sí, sí. Por lo tanto, la sensación de incertidumbre que finalmente es, yo creo, la gran pandemia en términos de salud mental que ha implicado esta situación, es gigantesca. Es gigantesca porque sabemos hoy día que X y mañana nos dicen, no, ahora ya es no X, para llevarlo al lenguaje lógico. Correcto. Ahora es Z. Sí. Entonces, sí es interesante el pensar en ese tiempo cómo se hubiera desarrollado la pandemia, ¿no? Sí hay una diferencia enorme con muchos aspectos y por supuesto que había unos núcleos familiares que te permitían ciertos apoyos para poder, por ejemplo, la educación, para el trabajo. Y sí había también, por otra parte, el hecho de obligarse a tener que estar presente en los trabajos hubiera de alguna manera facilitado la propagación. Entonces, hay en general O aumentado la crisis económica con todo lo que eso implica. también, es correcto. Pero en general creo que el virus ha llegado en un momento en que tenemos todavía oportunidades de poder enfrentarlo. ¿Sí? Ujú. Ha llegado en un momento en que finalmente tenemos formas de acercarnos más o mantener comunicación entre nosotros, ¿no? Formas de seguir manteniendo la educación, la salud de las personas por todo el desarrollo de nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, el conocimiento sobre muchas enfermedades actualmente. Y en la parte económica se ha impactado muchísimo, Mm. pero no ha sido por cómo lo manejan tanto los políticos ni cómo lo manejan los centros de salud, sino se ha visto que ha sido fundamentalmente por las actitudes o la forma en que, no, que las personas participan para poder prevenir una enfermedad, ¿no? O sea, es decir, hemos presentado más inconsciencia con respecto a no propagar la enfermedad, ¿sí? Con respecto a tener ciertos requerimientos de cuidado, de distanciamiento. Se ha visto el hecho de que nuestra educación requiere pensar en una modificación, ¿sí me explico? Mm. A lo que hemos estado platicando anteriormente, ¿no? Y me voy a centrar más hacia el tema de la educación. Creo yo que el hecho de que hemos estado en una zona de confort con respecto a la educación, es decir, lo vamos a hacer presencial, lo vamos a hacer eh, de, de, te pregunto, tú me contestas, yo tengo el control del salón, porque te estoy viendo directamente o demás. Creo que ha llegado el momento en que tenemos que modificar esa forma tradicional de hacerlo. Entonces, lo que sí me ha dejado ver la enfermedad, la pandemia, son varias cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que hemos notado que los sistemas de comunicación no son los adecuados. Es decir, nosotros cuando escribimos algo,
no tiene todo el componente que debería de tener una frase bien estructurada. Cuando decimos algo, nos cuesta mucho trabajo decirlo, ¿sí? O sea, no tenemos esa fluidez como para decir, oye, las instrucciones del examen son las siguientes, y todo el mundo de pronto aparece, oye, oiga, pero no se le entiende en esta parte, o cómo es esto, ¿no? Y a veces el sistema de comunicación que tenemos que, oiga, entonces, ¿cómo lo tengo que entregar o dónde debo de entrar? No sé de qué me estás hablando, ¿me explico? O sea, ese sistema donde nosotros nos ahorramos palabras, donde nosotros nos ahorramos estructura de oraciones, se ha visto muy reflejada actualmente. Si el WhatsApp de alguna manera bueno, redes sociales nos permitía tratar de mantener cierta interacción, que cuando no veíamos a las personas teníamos una interpretación distinta, ahora se ha visto más reflejado. Es decir, me contestaste de malas, me pusiste una frasecita pequeña que a mí se me hace que estás enojado conmigo, o sea, todo un drama al respecto, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con varios elementos. Yo creo que también tiene que Eh, ver con lo que te decía que esta pandemia viene acompañada de una crisis que es sanitaria, por supuesto, pero no solamente sanitaria en términos de salud física. Eh, hay una crisis involucrada de salud mental en torno a la incertidumbre que implica. Es decir, por primera vez, dentro de los últimos 100 años tal vez, hemos visto tan de cerca, hubo otras, hubo la gripe asiática, sí, eh, pero no hubo 1 millón de personas muertas en el mundo. O sea, no. Entonces, creo que por primera vez hemos visto tan de cerca el riesgo de la muerte. Um, y eso ha generado un fenómeno de incertidumbre de qué va a pasar, cuánto va a durar, cuándo llega la vacuna, va a llegar realmente, la vacuna va a ser lo suficientemente eficiente, va a permitir que volvamos a tener una vida normal. uh-huh. Eh, y toda esa incertidumbre hace que también estemos mucho más expectantes, mucho más reactivos. O sea, esa frasecita chica que se me hace que estás enojado conmigo, tal vez en otro momento no hubiese generado lo mismo. Claro. Um, pero sí, yo creo que hay un fenómeno de educación donde hemos visto, ¿no? Desde hace ya varios años que ha disminuido el hábito de la lectura, por ejemplo, que los estudiantes ingresan a la universidad y dónde tengo que mandar la tarea, pero si la instrucción lo dice, Claro, claro. lee, por favor, lee. Y las instrucciones yo las pongo en rojo y en grande, y aún así después me dicen, ay, que no lo vi. Em, Creo que eso también tiene que ver, o sea, hay dos elementos. Por un lado, todo el proceso educativo que creo que se ha venido deteriorando, em, en el sentido de que las exigencias de formación van cambiando en un mundo que es mucho más rápido, que se nos exigen cada vez nuevas competencias y el sistema educativo no ha generado esos cambios. Claro. Entonces se nos sigue formando, aprendiéndote la fecha, aprendiéndote el hito. Cuando yo le digo a los estudiantes, no tiene ningún sentido que yo me siente acá o me pare al frente de ustedes en el aula a hablarles 2 o 3 horas respecto de una teoría o del concepto de no sé qué, de qué autor, cuando ustedes hacen clic y tienen hasta la historia desde el momento del nacimiento del autor. ¿Dónde está el tema reflexivo? Y por otro lado, esa misma falta de reflexión hace tal vez que a propósito del avance tecnológico, entre otras cosas, sintamos que estamos mucho más protegidos en torno a una enfermedad como esta. Sí. Yo creo que desde ahí también la desinformación hace que hay mucha gente que diga, pero ¿qué tanto? Sí, no es. Con bicarbonato me cuido y ya. No, que sí, claro, no, y una solución de cloro y no sé qué Sí, cosa. un suicidio Eh, final. Exactamente, entonces
No, no, mira, esto es manipulación política. Si lo que Sí. pasa es que nos quieren controlar, quieren reducir la población y van a dejar solo algunos y no sé qué. Entonces, todo eso, que por un lado es exceso de información, es rapidez de información, pero también veamos qué calidad de información y qué calidad de reflexión la gente tiene hoy día para am, sopesar la realidad. ¿Cuánta fake news? ¿Cuánta información que de pronto te tiran por redes sociales? Y yo digo, la gente no hace ni siquiera el ejercicio de poner, es tan simple como buscar bulo de no sé qué, o hoax de no sé qué, y te aparece inmediatamente que la noticia que estás publicando es falsa y que viene hace 4 años dando vuelta, pero la gente no, la publica y la republica. Entonces, creo que es una mezcla de cosas. Por un lado tenemos la necesidad de la fantasía del control, que es lo que nos genera la incertidumbre en este tipo de situaciones, porque nos damos cuenta que no controlamos, y por otro lado, eh, la falta de procesos cognitivos, y no estoy diciendo que la población sea tonta, estoy diciendo que no se nos han estimulado los procesos cognitivos más críticos, porque tuvimos históricamente hasta hace, bueno, sigue siendo, pero tal vez ha habido algunos pequeños cambios, hasta hace, qué sé yo, 30 años, una educación muy, muy repetitiva. Pero fíjate que yo creo que es cosa de lo que vamos aprendiendo, se va descubriendo de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? La repetitividad tiene su fundamento. Por supuesto, pero La, no cuando es solo repetitividad. claro, claro, pero ahí hay que hacer el entendimiento que es una forma de enseñanza también, es una forma de aprendizaje, pero no puedes basar todo en un solo modelo. Exactamente. Yo lo que siempre he dicho, ¿no? Me preguntan, oiga, pero está este modelo, por supuesto que funciona, pero no puedes casarte con un modelo completamente porque las funciones, los sistemas han ido evolucionando. O Y sea, porque implican todo, y porque implican, o sea, sí funciona implican para tener ciertas todo. actividades, pero para otras no. Es como pensar, decir, oye, el conductismo dejó de funcionar. No, discúlpame, el conductismo sigue funcionando. Aunque tienes otros mecanismos, uno de los más fuertes que puedes tener es el conductismo, ¿no? Pero vamos, no es la única manera de enseñar, hay más modelos. No es la única y puede funcionar en ciertas En ciertas circunstancias, en otras circunstancias. no tan bien. Claro, Sí, claro, es como cuando te dicen, en algún minuto vino toda esta ola mundial, creo yo, de no a la memoria, claro. no al aprendizaje memorístico. No, y la memoria Está es bien, y importantísima, o sea, está no, bien, está bien, no podemos pasar todo en memoria. No puedo ser yo un repetidor como loro que repite sin entender, por supuesto. Pero bueno, ahí tenemos, que en algún minuto yo creo que lo vamos a conversar, ¿no? La diferencia entre la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. correcto. Para Y la, poder generar nuevos procesos, necesito una materia prima claro. que está memorizada. Entonces, ok, tampoco demonicemos los procesos cognitivos que son necesarios para construir procesos más complejos. Sí, no, y de hecho cuando tú dices la memoria, ¿no? Espérame, memoria, ¿a qué tipo de memoria te refieres? Porque no Exactamente. solamente es una, lo mismo pasa con la inteligencia, ¿no? ¿A qué tipo de inteligencia te refieres? No, es que debe ser así, no, espérame, es que te está cerrando las posibilidades que hay y hay más cosas que se han ido descubriendo que van respaldando muchas de las teorías o visiones que tenían para la formación en la educación, ¿no? Pero sí también hay algo que es importante, ¿no? Algo que sí hemos visto es que nuestro poder o nuestra capacidad crece a mayor velocidad que nuestro entendimiento. Es una frase que alguna vez escuché, no recuerdo bien el autor, pero me gustó porque el hecho de que ahorita tienes más acceso a la información por Google no quiere decir que absorbas todo lo de Google. Yo recuerdo que a mí, para poder buscar un artículo, cuando quise realizar la tesis, tenía que viajar horas a donde estaba posiblemente la revista y justamente cuando llegaba me decían, es que esa revista la cancelamos y ya la guardamos y tú, ok, ahí tengo que ir a otra biblioteca porque no era el flujo igual. Pero cuando tenías el acceso al artículo que habías luchado o buscado durante tanto tiempo, lo atesorabas como ahora no atesoran la información. O sea, los Espera, estudiantes, es que cuando lograbas el acceso a ese artículo, además ya estaba obsoleto. claro,
Claro, también. Porque Sí, entre que se había hecho la investigación, se había revisado, luego se había publicado, la inmensa mayoría de las veces, no sé si te pasaba a ti, pero a nosotros nos pasaba en sí. inglés, Y luego tenía traducirlo. que, tenía que pasar tiempo para Sí. traducirlo, No, no, publicarlo en español. sí, y Entonces, ves la ya, comparación entre libro y artículo, ¿no? Eso es lo que aprendiste finalmente cuando haces revisión. Dices, me voy al libro, sí tiene los fundamentos básicos, pero tiene un historial ya tiene una cierta vigencia, mientras que el artículo te da la información y aún así te tienes que aventar en inglés para que tengas lo último prácticamente. Ya estás pensando, aun cuando fuera el artículo más reciente, estás pensando que la información ya tiene un año de retraso porque en lo que lo editaron, lo publicaron, lo aceptaron, lo modificaron, pasó un año, me explico, desde que el investigador dijo encontré esto hasta que lo tienes en tus manos, ¿no? Ahorita el flujo es impresionante, el flujo de información. con las redes sociales es inmediato. Acabo de terminar la investigación, estos son los resultados. Pero fíjate la contradicción, porque en este caso la persona ya no aprovecha o ya no tiene la misma visión de lo que tiene en sus manos. Es decir, yo en Google le doy clic a una palabra y encuentro definiciones, historia, todo un montón de información. Ah, pues no me preguntes, ¿para qué lo almaceno en mi memoria si yo puedo darle un clic inmediatamente y con eso tener acceso a más información de lo que tú me estás diciendo, me explico. Mm. Pero ve el contraste, ¿no? Tienes acceso a información, ¿qué tanto entiendes de esa información? Tienes ¿Qué acceso a la tanto información, filtras? ¿qué tanto puedes aprovechar esa información? ¿Por qué? Porque hemos visto que hay tutoriales para hacer una paella. ¿Estamos de acuerdo? Aunque intentes hacer una paella, hay ciertos elementos que no vas a poder entender cuando lo estás haciendo. ¿Me explico? Entonces, las personas pueden tener la biblioteca ultramoderna, increíble, de todos los volúmenes a nivel mundial, pero ¿qué puedes hacer con ello? No radica en el acceso que puedas tener, Mm. sino en lo que tú quieres hacer. Pero fíjate, y regresando un poquito en términos de educación, En la capacidad también para filtrar. es correcto, pero y O no sea, si solamente quieres, eso, quieres ver, quiero ver cuáles fueron las causas de, ya, tal enfermedad. Entro en Google y me aparece un video de YouTube y luego me dice videos relacionados y claro, tengo 50. claro. Sí, Es decir, tenemos que filtrar. Y por otra parte, creo yo que estamos en un momento muy clave acerca de cómo tenemos que tumbar la idea de la educación tradicional. Si nosotros debemos de pensar eh, en que la educación tiene que evolucionar, tiene que tener un proceso de adaptación. Y fíjate lo contradictorio, nosotros sabíamos que en la formación profesional lo que buscabas finalmente era que el estudiante fuera autónomo y mm, todos los sistemas educativos giraron en torno a lo contrario. Es decir, que el estudiante necesita del docente, que el estudiante no puede hacer nada porque no le dijiste cómo o no le hablaste bonito, que el ¿hace estudiante de pronto dice, cuánto? me estoy ahogando y no sé, o sea, es que es mucha información, no sé qué hacer, para dónde, me aviento del balcón, me explico. O sea, tienes esos efectos mentales que sí son problemáticos, ¿Y pero hace también cuánto que se viene hablando del aprender a aprender y todavía no aprenden a aprender? sí, y otra de las cosas, ¿no? De alguna manera que los pedagogos han cargado de tantas cosas que ya uno no le entiende lo que dice el pedagogo, ¿no? Agarras y dices, pues es que es tu mundo, o sea, no es mi formación. Hazme una idea de por dónde caminar, porque tú dices, oh, voy a empezar con pedagogía. Libro uno, Piaget, en efectos, tal, tú, espérame, ¿no? O sea, dame no, casi casi es estudiar otra carrera para empezar a entender lo que Mm. quieres hacer en pedagogía, ¿no? Entonces, sí es un contraste, pero vamos a empezar a cerrar porque ya nos excedimos de tiempo, ¿no? Nos Entonces, excedimos de tiempo para variar, yo creo que nos bifurcamos un poco, sí, pero siempre llegamos más o menos a lo mismo. claro, Y es que finalmente todos estos procesos tienen que ver con educación. Hoy día la pandemia, más allá de cómo hubiese sido hace 30 o 40 años, que claramente hubiese sido un panorama totalmente distinto y tan simple como ver la historia de las pandemias anteriores, eh, creo que lo que hubiese o lo que podría generar un cambio real
o podría haber generado un cambio real y podría generar un cambio real para una futura pandemia, que seguro que la vamos a tener, y yo creo que no en 100 años más, eh, es un cambio educativo. Para ambas partes. O sea, Tanto para, para todas las partes. es que tanto para el docente como para el alumno, en el sentido de decir, tenemos que adaptarnos. Ya no tienes, y por eso hay mucha resistencia por parte del docente ante las nuevas plataformas. Ahorita quieren hacer aulas virtuales presenciales. Quiere decir que no tienen noción de cómo se debe de llevar a cabo la educación, porque esa aula virtual presencial es que estés haciendo una videoconferencia todos los días en un horario como si estuvieras en la escuela dentro de la casa. Yo pregunto, ¿no? Imagínate el La impacto, clase sincrónica, bueno, así lo hacemos acá. claro, pero imagínate el impacto que tienes de una persona que tiene que estar a un horario fijo, con una actividad fija en su casa, siendo que su casa era un sitio de descanso, de desestrés, de tranquilidad, me explico. Ahora te llevas, a nadie le gusta llevarse el trabajo a la casa, o al menos debes de tener un espacio donde pongas toda esa energía que es no quiero hacerlo, no me cuesta trabajo, tengo que retarme, tengo que prepararme, en un área específica, ¿no? Y estamos hablando de sitios en donde la gente puede tener un solo cuarto para todo, en donde la gente está intranquila porque dices, ya voy a salir de clase, ok, quiero hacer recreo, no tengo mis compañeros, nada más está mi mamá que está con la chancla porque no quiero llevar la lección. O sea, es un montón de características y requiere nuevas estrategias para poder desarrollar la educación. O sea, no te puedes centrar en decir, tienes que asistir a todas las clases en un horario fijo. Tienes que pensar en otro sistema, en otra forma de educación. No puedes decir, aquí te voy a llevar nuevamente de la mano porque no voy a estar. ¿Me explico? Tengo que Mm. pensar cómo hacerle para que tú puedas desarrollarte y puedas empezar a entender lo que se te pide, ¿no? Ya te das cuenta que el programa están sobrecargados. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo presencial. Tienes que No, disminuir. incluso los presenciales, incluso cuando son presenciales. Claro, claro. Entonces hay que hacer una modificación y una nueva adaptación. Pensar que tenemos más herramientas, pero también debemos de pensar en mejores estrategias. No sé cómo Lo que pasa es que además, claro, tenemos más herramientas, pero no las hemos tenido que ocupar hasta ahora porque la situación es completamente nueva. claro, Entonces, obviamente también hay un proceso de aprendizaje de todas las partes involucradas en términos de cómo enfrentar y qué hacer con esta nueva información y con esta nueva situación. Eh, claro, las clases presenciales online, nosotros tenemos clases sincrónicas acá, sí, pero la clase queda grabada sí, y los chicos no tienen obligación de asistir a la sincrónica, claro. ¿ok? Entonces, claro, hay algunos que prefieren la interacción directa, cara a cara con el docente, para, Es una estrategia y válida. para hacer las preguntas, y otros que dicen, no, y no entran a clases y yo no los conozco en todo el semestre, pero sin embargo están rindiendo sus tareas, sus evaluaciones, sus exámenes, y hasta lo pueden aprobar. Por lo tanto, está claro que lo presencial no es lo único. Claro. Ahí viene el proceso de adaptación, como decía Piaget, ¿no? El cómo yo me organizo, el cómo yo me acomodo, cómo adapto y acomodo las estrategias que tengo. Sí. Pero es una estrategia. O sea, finalmente, fíjate la diferencia. Tú dices educación virtual. Estás hablando de que grabas la clase y el alumno lo ve en su momento determinado. Por eso Ujú. yo te decía, para mí es muy importante definirlo como educación virtual presencial, porque es el momento en que a fuerza es la videoconferencia en un momento determinado y te pide que tú estás presente ahí. O sea, es muy diferente que yo veo el video cuando, como YouTube, lo veo cuando a mí se me ocurre que me obligues a tener una hora frente a la computadora, ¿me explico? Entonces, son estrategias. No insisto, no digo que sea mejor o peor, porque ni siquiera Mm. hemos evaluado la utilización de sistemas digitales o electrónicos para la educación. Hay muy poca investigación con respecto a ello, ¿no? No, y Entonces, espera cuando salgan, cuando se titulen estas generaciones. claro, O sea, ya llevamos una cohorte que ingresó el año pasado absolutamente virtual. claro, Probablemente 2021, al menos acá,
se está viendo que una probabilidad bastante posible es que el primer semestre de 2021, nosotros comenzamos el año académico en marzo, de marzo a julio tenemos el primer semestre y de agosto a diciembre el segundo. Lo más probable es que el primer semestre, marzo a julio, vaya a ser online también. Claro, sí, es muy probable porque la vacuna, aunque llegue en enero, no se va a distribuir a toda la población en un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando que en lo que está llegando la distribución y demás, en que puedas cubrir todo el mercado, porque así lo manejamos el que pueda comprar, finalmente estamos hablando que nos vamos a llevar un semestre más. O sea, a A mediados lo de año, menos. a lo menos estaremos pensando que ya está distribuida, ¿no? Pues hay A lo mucho que menos. pensar. Entonces estos chicos van a tener los 2 primeros años de carrera, de la carrera que sea, online. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener que evaluar 10 años después que ellos se titulen, que terminen su carrera, para ver cómo ha sido su funcionamiento en el escenario real, siendo que las bases las sentaron online. Igual hacer la evaluación docente. O sea, ¿en qué Sí, por momento vas a supuesto. evaluar las actividades docentes, ¿no? Pues mira, hay mucho que hablar, nos extendemos bastante. Vamos a darle el cierre aquí y ya nos vemos en la próxima plática. Perfecto. Un saludo, gracias. Igual.